Au Pérou, cette route mène en zone interdite, celle de la mafia de l'or. C'est la Pampa, en plein cœur d'une ancienne forêt vierge. Ici, 40 000 chercheurs d'or ont saccagé la nature pour en extraire le précieux métal, ne laissant derrière eux qu'une terre de désolation. Il y a quelques mois encore, ni la police ni l'armée n'osaient s'aventurer dans ce territoire contrôlé par les gangs. Mais depuis le mois de février 2019, l'État péruvien reprend progressivement le contrôle de la Pampa. Bueno, acá ha sido intensamente trabajado con motores y primero lo que hacen es cortar el bosque y luego entran a trabajar con motores muy potentes que en cuestión de 2-3 semanas cubren 10 hectáreas fácilmente, ¿no? Y cada año más o menos un promedio acá han avanzado de 1.500 hectáreas por año. O sea, es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces es por eso que en el mapa podemos ver una cantidad bastante grande de desertificación, pero como producto de esta actividad minera ilegal, ¿no? Vladimir Ramírez Prada, directeur de la réserve nationale Tambopata dans le sud-est du Pérou, suit attentivement l'activité des orpailleurs clandestins. Autour de la réserve, des parcelles entières ont été ravagées. Actuellement, les routes sont boueuses à cause des pluies récentes. Et il faut une journée entière pour atteindre le poste de contrôle d'Azul. C'est le PC de la lutte contre l'orpaillage illégal à Tambopata. Son esas imágenes donde hemos detectado con las imágenes satelitales que hay que están expandiéndose los puntos, ¿no? Sí, la explicación es esta. Puntita y de enero hasta abril sí nos han afectado, ¿no? Sí, entonces tenemos que eliminar las balsas para que ellos no tengan dónde trabajar. Okay. Paralelamente ya se está desarrollando actividad económica en la zona que no ha sido afectada, pero creemos que debe ser mucho más tiempo, porque los mineros una vez que se retire el ejército van a entrar nuevamente. Y al otro lado, esto, como esto es el límite de la reserva Tambopata, esto es lo que es sagrado, esto hay que defender. Il y a 2 ans déjà, Vladimir avait tenté de chasser les orpailleurs grâce à l'intervention des unités de la marine péruvienne et le soutien de la Société zoologique de Francfort. Mais comme c'était à craindre, les chercheurs d'or sont revenus aussitôt l'armée partie. Tambopata, véritable joyau de la biodiversité, a bien failli être envahi par les orpailleurs. Ce camp venait tout juste d'être évacué. Una mini ciudad en la cual tiene todos los servicios. Tenían fuentes de agua, restaurantes, mecánicas, locales de prostitución. Incluso había los famosos hoteles que podían albergar a más de 400 personas en este pequeño campamento. ¿Hoteles de 400 personas? Sí. Wow. Este es un bar, también había prostitución acá. Numerosas mujeres atendían en este campamento, ¿no? Y yo entendí que esta atención era también parte del tráfico humano, ¿no? Sí, casi toda la población no cuenta con documentos porque esconden, ¿no?, su documentación para no ser identificados en las intervenciones que hay, ¿no? Dans ces camps, le crime organisé se nourrissait de la pauvreté des Andes péruviennes. Aujourd'hui encore, une personne sur 3 y vit avec moins de $2 par jour, sans profiter le moins du monde de l'essor économique du pays. Les orpailleurs peuvent gagner plus de $50 par jour. Alors pour eux, les bénéfices l'emportent sur les risques d'être arrêtés et d'être condamnés. ¿Ah? Tu documento. Como andamos todos los días ahí, había asalto y nos quita con todo. 3 veces sacó ya mi DNI. Qué coincidencia. Para ser sincero, mira, acá ustedes saben, la minería existe. Sí, claro. Nosotros somos negociantes, ahí tengo mi negocio allá, entonces de alguna manera de eso vivimos. Obviamente, a una rebeldía nosotros también tenemos que utilizar otra fórmula, otra técnica, ¿para qué? Para amedrentarlos a ustedes y sientan. Imagínate que si ahorita nosotros empezamos a destruir la moto y otras cosas más. Yo entiendo perfectamente la situación en la cual estamos viviendo ahorita,
Pero usted póngase en mi lugar, pues. Yo soy una persona que no sé hacer otra cosa. Creo que acá no podemos discutir ya estas cosas porque el Estado no discute las cuestiones ilegales. Lo ilegal es ilegal y punto. Entonces, por favor, en este momento ustedes se retiran y no queremos verlos. Vamos a volver mañana otra vez y si ustedes pues, siguen acá van a ser detenidos y va a ser quemado incluso la moto. Comme la loi exige qu'un procureur soit présent en cas d'arrestation, le groupe est relâché. Deux ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Aujourd'hui, Vladimir et son équipe patrouillent à nouveau le long de la rivière Malinovski, où d'innombrables rampes de lavage bordent toujours les berges. Todo esto es la ruta de patrullaje de la Marina. ¿Qué pasa? Es cuando dejan de patrullar 3-4 días, entran inmediatamente. Certaines mines sont déjà épuisées, d'autres ont été détruites par l'armée. Et pourtant, les orpailleurs trouvent toujours de nouveaux gisements. La mission commence pour Vladimir et les soldats, mais leur présence ne suffit pas à empêcher les orpailleurs de pénétrer toujours plus loin à l'intérieur de la réserve nationale Tambopata. Estamos buscando si es que hay motores dentro del río, que los hayan podido tirar. Esta balsa no la hemos visto el día de ayer, por eso hemos parado justamente para observar. Aparte hay huellas. Hay huellas de que han estado trabajando. Hay huellas de que han estado acá. Et comme souvent, les chercheurs d'or se sont déjà volatilisés. Bueno, desde el año 2016 habían como 200 de estas, ¿no? O más quizás. Entonces, ya se han destruido ya casi la totalidad. Ya usan otras estrategias, ¿no? Entonces, en la noche trabajan y durante el día se van, como están viendo, ¿no? La rampe de lavage est coulée, en revanche, pas de traces des groupes électrogènes et des pompes. Puerto Maldonado est la capitale de la province Madre de Dios, c'est le cœur du trafic. Il y a bien sûr un peu de tourisme, mais l'essentiel des revenus des habitants vient de l'extraction illégale de l'or. Les magasins vendent des tronçonneuses et des groupes électrogènes. Derrière des portes discrètes, l'or est vendu à des intermédiaires. Le Pérou est le 7e producteur mondial. L'or clandestin peut assez facilement intégrer les réseaux officiels. Il sort du pays en toute légalité pour rejoindre coffre-fort ou joaillerie du monde entier. Ici, chacun connaît le vrai prix de l'or. Destruction de l'environnement, violence, criminalité. Mais pour ce marchand, il faut regarder la réalité en face. Hay varias alternativas, ¿no? Para solucionar que no haya delincuencia hay que dar trabajo, ¿no? Porque en primer lugar hay que dar trabajo a esa gente que prácticamente han llegado de lejos. Si no hay otra actividad, no hay un trabajo prácticamente estable, no hay un trabajo o unos proyectos por lo menos donde ya pueden siquiera unos 4 o 5 años puedan trabajar, ¿no? Y sostenerse con eso, ¿no? Si no hay eso, automáticamente pues van a seguir dedicándose a eso, a la delincuencia y a la ilegalidad, ¿no? C'est d'ailleurs ce qui vient de se passer, car des orpailleurs chassés de la Pampa viennent de s'installer dans la zone protégée du peuple indigène Shipibo. Ici aussi, les chercheurs d'or clandestins travaillent du soir au matin. Mais les indigènes n'osent pas affronter directement les orpailleurs qui bénéficient du soutien de politiciens corrompus. Ces derniers ont toujours profité du trafic et ils exploitent désormais sans vergogne le flou juridique sur les droits fonciers des populations indigènes. Le journaliste Manuel Cailo Quispe enquête depuis plus de 10 ans sur les dessous de l'orpaillage illégal à Madre de Dios. Pour lui, la corruption des politiques ne fait pas de doute. Nosotros nos encontramos muy preocupados porque, digamos, prácticamente nos están invadiendo nuestra comunidad, ¿no? Valiéndose de algunas artimañas, ¿no? Es director de agricultura de la región de Madre de Dios. Usando su función, ha conseguido una parcela agrícola
para hacer agricultura, pero no está haciendo agricultura. Estamos viendo con las imágenes que está haciendo minería ilegal dentro de una comunidad nativa. Dentro de una comunidad nativa que tiene todos los derechos, es una comunidad titulada y que además ellos están protegiendo hace mucho tiempo su territorio. Es un territorio además que es ancestral. O sea, yo estoy haciendo, voy a hacer esta denuncia pública, o sea, se agrava más cuando está involucrado un funcionario público que aproveche su cargo. Les Shipibo voient leur territoire disparaître parcelle après parcelle, victimes d'orpailleurs déterminés à détruire la nature à n'importe quel prix. Acá estamos casi 2 meses, 2 meses. No, todavía estamos con conflicto todavía. Pero se sabe rumores que van a venir a reventar motor, no sé, pero no hay alternativa de nada. Por eso es que nosotros trabajamos así, nos vamos. Hay intervenciones, nosotros corremos, vamos a otros sitios a trabajar. Porque no nos dejan trabajar tranquilos. Porque no hay alternativa en verdad. Le déboisement et l'érosion des sols fertiles ne sont que les conséquences visibles de l'orpaillage illégal. La dernière étape de l'extraction consiste à amalgamer le mélange de sable et d'or avec du mercure. Ce puissant neurotoxique permet de regrouper les paillettes d'or et de les séparer du sable. Ya está ahí con mercurio. Ya está blanco ahora. Acá están las chispas, estas son las chispas. Está blanco porque ya está con mercurio. Este es el mercurio. Ahí está. Cette autoroute a également sa part de responsabilité. Sur 2600 km, l'Inter-Océanica traverse les Andes et relie l'Atlantique au Pacifique. Ce dernier tronçon a été ouvert en 2009. Manuel Cailo Quispe se souvient. Eran comunidades muy pacíficas, ¿no? Y es buena tierra acá. Es buena tierra para la agricultura, para el sembrío de cacao, pero no había minería. Hasta más o menos el 2006-2007 todo era pacífico. La cartera de iniciación todavía no había. La cartera de iniciación se aperturó el año 2009 también. Ya, pero ahí cambió todo. Au nord et au sud de cette autoroute, le désert des chercheurs d'or s'étend désormais à perte de vue. Esta es la zona comercial de La Pampa. Desde acá empieza, estamos en el kilómetro 106. Cuando la minería estaba en todo su auge, todo esto era una enorme cantidad de gente comprando, dejando productos, ¿no? En mecánica, servicios de lavado de carros, de motos, servicios de hotelería, con habitaciones para más de 5000 personas. Jusqu'à l'intervention de l'État en 2019, ni la police ni l'armée n'avaient accès à la Pampa. Tout était contrôlé par les gangs. La prostitution était présente dans de nombreux bars et il s'écoulait ici plus de bière qu'à Lima, la capitale. La Pampa était l'Eldorado péruvien, une région sans impôts, régie par ses propres lois. Mil amores, ¿cómo se siente la gente acá? La gente que está vinculada a la minería, ¿cómo se siente? O sea, muchos se fueron y los que radican están acá normalmente. Lo que podemos estamos haciendo, pero simplemente la economía está bien bajo. Tú me dices que estás acá ya más o menos 5 años, ¿no? ¿De qué zona has venido? Yo de Pucallpa. ¿Tú eres Pucallpa? Soy pucallpino. No, yo vine acá supuestamente porque el trabajo económicamente en Pucallpa está bajo el negocio. Ya, y acá habían oportunidades, digamos, para Había oportunidad para trabajar, hacer restaurantes, hacer hospedaje, comprar un terreno. Barraquero adentro, ¿sí? Hacer minería. Mais cette liberté devait se payer. Pour extraire de l'or dans la région ou tenir un commerce, il fallait payer des taxes. Les routes d'accès à la Pampa étaient contrôlées par des agents de sécurité armés. Ils suivaient les instructions des chefs de gang qui, selon la rumeur, pouvaient gagner jusqu'à 1,5 million de dollars par mois. En torno de este borde de la carretera hay muchas cruces, todos son asesinatos. Había una seguridad acá que controlaba y daba seguridad a los mineros. Si ellos sospechaban
de que un joven había robado o había cometido algún delito, ellos se ajusticiaban. Y el ajusticiamiento era asesinarlos y luego quemarlos, desaparecer el cuerpo. Claro, en muchas ocasiones habrán sido efectivamente delincuentes, pero en la gran mayoría de las cosas eran inocentes. Hay madres qui réclament à sus hijos. Personne ne sait réellement combien de gens ont été assassinés dans la région. Sans doute des centaines. Pendant des années, Manuel a travaillé sur la criminalité liée à l'extraction illégale de l'or. Un cas en particulier le hante encore. Cette vidéo montre le cadavre de Yosabes et de son bébé. Originaire des Andes, Yosabes est arrivé ici avec son frère et sa mère, Nancy. La famille n'a pas eu de mal à trouver du travail. Nancy, la mère, a ouvert un restaurant dans la Pampa. Son fils, lui, a rejoint un gang. Un jour, il est rentré chez lui avec un sac à la main. En esa bolsa negra, armas. Me regreso, pasando 5 minutos, llega la policía a la casa. Tocan otra vez la puerta. Yo salgo, todos armados me agarran ahí. Y mi hijito se escapa. Lo cogieron. Yo hasta el final yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Le fils de Nancy a écopé de 4 ans en maison de redressement. Elle, après 2 ans de détention préventive, attend son procès pour possession d'armes illégales et association de malfaiteurs. No hay justicia para la muerte de mi hija, pero para mí sí que hay justicia, que me quieren sentenciarme 35 años, me opina el fiscal. Nancy a longtemps cru à un avenir meilleur dans la Pampa. Mais pendant sa détention, sa fille s'est retrouvée prise dans la guerre des gangs. La única era mi hija que me visitaba. La única. Me enteré en la radio, yo estuve trabajando en la cocina. En la radio, en las noticias se enteraron las chicas, yo estuve en la cocina, yo casi no escucho radio. Vinieron, Nancy, Nancy, me dicen, ¿qué? Le digo, no es tu hija la Yosabes, me dicen, está pasando en la radio que lo han matado. Voy, escucho la noticia, era mi hija. Pero ya no se podía hacer nada. El día que he salido, Le long de la rivière Malinovski, l'extraction aurifère a porté un coup fatal à la nature, autrefois luxuriante. Au cours d'une nouvelle patrouille, Vladimir aperçoit un groupe de personnes sur le bord du chemin. Acá hay focos, en la noche han estado trabajando. Han visto que han ido cargados, han jalado algo, y ahora tienen no han jalado. Yo los he visto todos. Han estado corriendo nada más. Han cargado su combustible, además, sí. ¿no? Busca la punta y empatan. Han cargado 2 bidones, nada más. Los bidones, ¿no? ¿No han cargado nada de motores o cosas? No, es casi imposible jalar el motor por lo pesado. Ahí tienen una carreta. Okay. Y por eso de repente la carreta también que ha visto ahí. Ya, okay. ¿A dónde se fueron? Se meten al monte. Okay. Ils ont tenté de cacher les groupes électrogènes et les pompes. Acá está el caballete. ¿Ya? Amárralo. Amárralo para jalarlo. Amárralo y lo jalamos. La bomba completa. Ah, es el... Caballete y bomba. La bomba. Esa pesa más de 100 kilos. Es lo que siempre hacen. Sumergen, escapan y después vuelven y ellos mismos lo sacan. Vamos, listos. Bro, debe haber gente un poquito más. Ten cuidado. Acá, Vladi. Esto es la forma. L'équipe s'apprête à détruire le matériel à l'explosif, une méthode simple et efficace dans la guerre contre les orpailleurs. Para ellos es una pérdida fuerte. Ese equipo que se ha volado pesa más o menos 300 kilos, ¿no? Entonces tienen que traer desde la pista. Instalarlo es con mucha gente, ¿no? Entonces, ahora van a comprar otro equipo, pero van a continuar quizás, ¿no?
Entonces es una lucha permanente de varios años más para adelante. Et c'est le camp le plus patient et obstiné qui gagnera cette guerre d'usure. Vamos fuera. 1 minuto y medio ya va. Pourtant, si les mines illégales devaient un jour définitivement disparaître, le mercure, lui, resterait. Ce métal liquide pollue durablement les cours d'eau et s'infiltre dans la chaîne alimentaire. C'est un poison invisible qui affecte tout le biotope, y compris l'homme. Une équipe de biologistes travaille dans la région où les berges sont bordées de nombreuses mines illégales. Pendant la saison des pluies, la rivière submerge de vastes portions de territoire. Lorsqu'elle se retire, l'eau retenue dans les mines fournit de précieuses informations concernant l'impact de leur paillage sur la biodiversité. Pour les biologistes, c'est une occasion unique d'observer ces processus complexes en détail et d'obtenir des informations pour tout le bassin amazonien. Los insectos son importantes porque nos ayudan a ver la diversidad que hay en los cuerpos de agua y es un indicador. La presencia o ausencia de determinadas especies nos está diciendo qué tan saludable es el cuerpo de agua. Entonces, por un lado es un estudio de diversidad, pero por otro lado también son muestras para ver cómo el mercurio está impactando, digamos, a la cadena trófica. Y estos individuos son base de nivel trófico para muchas especies, insectos, aves y después la cadena total, ¿no? Des analyses effectuées en laboratoire ont démontré que les insectes transmettent la pollution au mercure aux autres espèces, en particulier aux poissons qui constituent eux-mêmes un aliment de base pour les habitants du département de Madre de Dios. Mais malgré cette pollution, la biodiversité n'a semble-t-il pas reculé du côté des insectes et des poissons. La nature semble étonnamment résistante et pourrait se remettre des atteintes dues à leur paillage. Seulement, les biologistes ignorent s'il existe un point de non-retour qui verrait basculer irrémédiablement l'ensemble de l'écosystème. En pareil cas, d'innombrables espèces disparaîtraient à jamais. Mira, aquí hay una diversidad. Esto aquí hay 10 especies de peces. Si tú usas la malla de nylon, pues tendrá a lo mejor otras 5 más. Entonces aquí saldrá unas 15 especies de peces, más o menos fácil, rápido. Esta especie de pez se está describiendo ahorita, nueva, esta. Es una especie de pez que no tiene todavía nombre y se trabaja con una universidad de Brasil. Aquí hay un camino abajo, tú. La flore tropicale, elle, a beaucoup diminué. Les orpailleurs ont arraché la couche d'humus. Sur le sable et le gravier, aucun nutriment ne permet à la végétation de s'épanouir. Il faudra des années pour déterminer quelles espèces pourraient à nouveau prospérer dans ce désert de rocailles. La idea que tuvimos desde un inicio es plantar la mayor cantidad de especies en los diferentes tipos de degradación que tiene el suelo luego de la minería, ¿no? Entonces lo que hemos tratado es de poder descubrir con toda esta cantidad de especies cuáles son las que crecen mejor, las que crecen mucho más rápido, mucho más lento y sobre todo en qué tipo de tratamientos y en qué tipo de suelo. Les biologistes estiment qu'il faudra au moins 50 ans, soit 2 générations, avant qu'une forêt tropicale semblable à celle d'avant la ruée vers l'or ne s'épanouisse à nouveau ici.